en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que pasa es que venimos con mucha garra, muchas ganas de trabajar y ahí estamos entre ustedes y nosotros con el señor, el doctor Jorge Enríquez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, María Luján, y con este delay de la entrega que hoy demoró 4 minutos, sí, no me hagas sido operador, 4 minutos demoraron la entrega y a nosotros nos hacen salir del aire cuando tenemos cosas muy importantes que decir en forma prematura. Bueno, como ustedes saben, hemos pasado horas muy difíciles que seguramente, y no quiero con esto ser apocalíptico, son solo el preludio de las que vamos a transitar, porque cuando uno ve estas declaraciones incendiarias tanto de la vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia, como cuanto de algunos de sus esbirros, como el ministro de Interior, Guado de Pedro, y también el Cuervo Larroque, Cabandí y tantos otros, que hablan de que aquella frase de que se instaló, que provenía de una frase tribunera, si la tocan a Cristina, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, esa frase así dicha ha generado que algunos la tomen textualmente y estén hablando en estos momentos de esto es a suerte o verdad, esto es a situaciones, han dicho, Guado de Pedro ha dicho en una charla que tuvo con representantes del gobierno de la ciudad, que si se iba presa, se la condenaba a Cristina, sin incendiar el país. Estas son afirmaciones muy serias, pero que son justamente impulsadas por una persona que ha llegado a decir que solamente si ella no va presa se puede garantizar la paz social en la Argentina. O sea que todo un país, 47 millones de habitantes, de los cuales su inmensa mayoría o trabaja o quiere trabajar, se ven en vilo por una señora que cometió delitos. Esta señora es una criminal, es una delincuente, es la jefa de una asociación ilícita, aún no fue condenada, pero en ningún momento ella desmiente que haya cometido esos delitos, sino de que tira fuegos de artificio. El otro día, no sé si lo llegamos a decir nosotros, pero en este programa habíamos comentado el discurso en YouTube, ¿no? Sí. Con situaciones con las que había pronunciado, como que habló de un jugador de fútbol de Racing Chancalay y no era la persona quien nombraba, sino que se refería a un homónimo que es narcotraficante, como también habló de familiares de Jiménez Uriburu, del padre del juez Hornos, que justamente, y esto lo vamos a aclarar muy precisamente en este programa, porque es la táctica goebbeliana, calumnia, que al final algo queda. Yo puedo empezar a partir de una verdad, pero muchas veces cuando una verdad se dice a medias o se la tergiversa, se transforma en una absoluta falsedad, más grave que la mentira, y sobre todo cuando hay datos que son absolutamente relevantes. Miren, el día jueves en la Embajada del Uruguay hubo ya después esto lo vamos a comentar, hubo una reunión con motivo del 197 aniversario de el pueblo hermano de la República Oriental del Uruguay. Y ahí estaba el juez Roberto Hornos, cuya hija está casada con el presidente del TOF-2, el doctor Jiménez Uriburu. Dice que el padre de Hornos, o sea, viene a ser el abuelo de la mujer de Jiménez Uriburu, síganme porque es importante esto, es un militar que participó en la matanza de Margarita Belén. Ese famoso y trágico hecho que ocurrió en el norte argentino, en el noreste argentino.
dice que él era el que había reprimido, fíjense lo que está diciendo, que era el represor de Margarita Belén, de la matanza que ocurrió en ese regimiento. Resulta ser que hubo un Hornos ahí, pero no tiene nada que ver con porque este Hornos se había retirado en el año 1962 en las postrimerías del gobierno constitucional de José María Guido, que llegó a donde llegó a partir de la renuncia de el presidente de entonces, Arturo Frondizi, y de su vicepresidente Alejandro Gómez. O sea que era de un gobierno constitucional. Pero fíjense que después, en el año 63, asume Arturo Humberto Ilia. Y fíjense si este señor Hornos, militar, coronel retirado, no tenía acreditadas suficientes credenciales democráticas como para que Arturo Ilia lo nombrara como director de YPF. No era el Hornos era otro Hornos. Uno será Armando y el otro Gaspar. Y parece ser que tienen un parentesco muy, pero muy lejano. Eso por un lado. Por el otro lado está esa circunstancia de otra mentira, otra falacia total, que es la de decir que el padre del presidente de este tribunal oral, Jiménez Uriburu, era funcionario del proceso de decano. No sé, perdóname, me quieren... Bueno, un segundito, por favor. El padre de Jiménez Uriburu fue edecán militar, decían de los gobiernos, decía esta mentirosa serial, de los gobiernos de Reinaldo Viñone y de Leopoldo Galtieri. Falacia, mentira, canallesca. El padre de Jiménez Uriburu fue edecán del último tramo del gobierno de Viñone, y como también tenía credenciales republicanas suficientemente afiatadas, Raúl Ricardo Alfonsín, cuando asume el 10 de diciembre de 1983, en ese momento Alfonsín lo continúa en ese cargo porque veía que no había necesidad de cambiarlo al edecán naval de esos momentos. Pero esto le sirve a esta señora para alentar a su tropa y poder decir que ella la están persiguiendo porque fue contra la dictadura militar que la confunde con el tema de Mauricio Macri, olvidándose que hubo mucha gente que durante esa dictadura militar, y esto lo sabe la señora Bonafini y lo sabe la señora Carlotto, quien está hablando de este lado del teléfono, presentó recursos de amparo cuando había que ser no digo muy valiente, pero había que tener cierto coraje, porque la diferencia entre presentar un recurso, de amparo no de habeas corpus, era entre la vida y la muerte. Yo tengo 3 recursos de habeas corpus presentados en ese momento. Sí, también mi suegro era militar retirado, también mi padre fue militar retirado, pero no tuvieron nada que ver con la dictadura militar. Pero además, aunque hubieran tenido que ver tanto el padre de Jiménez Uriburu como el suegro, el abuelo de la mujer de Jiménez Uriburu, esta descalificación ad hominem por parentesco es absolutamente repudiable en un régimen republicano. Pero además de eso, este doctor Jiménez Uriburu, presidente del tribunal, condenó a 15 años de prisión, ¿saben a quién? A Reinaldo Viñone. ¿Saben por qué? Por hechos gravísimos que habían ocurrido de desaparición de personas en el hospital de la provincia de Buenos Aires, el hospital donde se quiso vacunar el vacunado VIP, Ginés González García, el hospital Posadas. En ese hospital ocurrieron esos hechos y que fueron la causa de la comisión de los delitos que se perpetraron allí y que hicieron de que Jiménez Uriburu lo condenara a 15 años de prisión. Esta mentirosa serial, lo único que está haciendo con esto es victimizándose, lo único que busca es galvanizar a todo un peronismo. Muchos peronistas me han dicho, mirá, sabemos que está desquiciada, sabemos que son mentiras, pero ¿sabés lo que nos vino bárbaro? Que frente a ustedes, que están ofreciendo, más allá de las diferencias, alguna suerte de visualización de que la gente no entiende que uno tiene que convivir muchas veces en la discrepancia y que nosotros privilegiamos en Juntos por el Cambio la unidad en la diversidad, porque eso es justamente lo que se trata, no un líder mesiánico que venga a imponernos sus ideas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a eso dice, nosotros nos hemos abroquelado. Tienen el mar, tienen la líder, tienen atrás lo que pretenden un 17 de octubre. El 17 de octubre fue para sacarlo a Perón de una prisión porque estaba preso por razones políticas. Esta delincuente que todavía no fue condenada
no tiene ninguna razón política. Las únicas razones que tiene son las razones de los dólares que fue acumulando durante los 12 años de su gobierno y del de su difunto marido. Pero esto ha venido como anillo al dedo, evidentemente, y está poniendo en vilo a todo un país que tiene 50% de pobreza, un país que tiene una desocupación galopante, un país que no encuentra una salida, una definición, y esto ha servido también para que nos olvidemos que ya Massa cumplió un mes de gobierno y no se ve absolutamente nada de su gestión. Y creo que me están diciendo acá ahora sí que... Bueno, 17, 14 minutos y ahora vamos a seguir con uno de nuestros invitados. Exactamente. ¿A quién tenemos ahora? A la diputada nacional por la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, que fue senadora hasta diciembre del 2019 y que ahora es diputada representando a Juntos por el Cambio. Hola Laura, te hablamos acá Jorge Enríquez y María Luján García Batallán. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. ¿Qué tal, diputada? Sabemos que en estas jornadas no se ha vivido todo esto que estaba contando recién Jorge respecto del que quieren equiparar un santuario en la casa de Cristina Kirchner y por otro lado abroquelándose de alguna manera y llevándose puesto al peronismo, pero por otra parte el tema de lo que sucedió durante el fin de semana hizo que hubieran cruces justamente entre algunos dirigentes del Juntos por el Cambio. Me gustaría que me dijera usted en qué reuniones ha participado y qué es lo que ha visto, si realmente hay diferencias, si esas diferencias son graves y, bueno, si hay una posible fractura de Juntos por el Cambio. No, no hay ninguna posibilidad de fractura de Juntos por el Cambio. Además, participamos de una reunión que se conversó claramente de cuáles fueron las circunstancias y cuando terminó la reunión, todos los que salieron dijeron que hay cosas más relevantes que hablar de lo que pasa Juntos por el Cambio, que es lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner en nuestra comunidad y el tema de alguna diferencia que la verdad que no son diferencias para generar el revuelo que se armó, porque somos un partido que, como bien decía Jorge Enríquez, una unidad no es unanimidad, así que las hay, somos maduros políticamente, sabemos resolverlas de manera interna, por lo tanto es una reunión que tuvo unas conversaciones que obviamente no voy a decirlas públicamente porque no es el objetivo de esta nota, pero se llegó a una conclusión y de esa conclusión se dice tema terminado y se acordó como esas diferencias tal vez en algunas modalidades se van a coordinar para que no le demos de comer a quienes quieren hablar más de nuestros problemas que de Cristina Fernández. Usted como vicepresidenta, ¿no?, del PRO, si no me equivoco. Yo soy vicepresidenta, correctísimo. Claro. Me gustaría que me dijera cómo, de qué manera, ¿no?, cree que lo está tomando esto por una parte el periodismo y por otra parte la sociedad, teniendo en cuenta que pareciera que no hay tolerancia a que pueda haber una mínima diferencia de pensamiento cuando justamente uno se nutre, estamos tan acostumbrados al parecer al pensamiento único y uno se nutre de las personas que piensan distinto, ¿no? Del que piensa igual no nos suma, porque no nos aporta absolutamente nada. Aparte, si en una familia tenemos diferencias, ¿usted cree que yo con mi marido todos los días estoy de acuerdo? ¿Con mi hijo estoy todos los días de acuerdo? No, es más, siempre tenemos rispideces y eso es lo que hace que seamos una familia. Calculo que con un partido político será igual. Me gustaría que me lo explique usted, ¿no?, que está desde adentro como vicepresidenta del PRO. Bueno, obviamente que nosotros tenemos una línea que es intransable, que siempre nuestro objetivo es defender a la gente, acordamos no a la suba de impuestos, acordamos no generar instituciones burocráticas, siempre permitir que el capital privado y la iniciativa privada de las personas generen trabajo, digamos. Nuestra forma de ver a una economía evolucionando y una mejora en la calidad de vida de la gente siempre es no a través de cupos, provisiones, restricciones ni cerrojos, de manera tal que hay cuestiones que sí hacen a nuestro fondo de cómo a nuestro espacio PRO y cómo nos integramos Juntos por el Cambio. Pero todas aquellas que tengan matices
y que hagan esa diferencia de modelos de gestión son bienvenidas, porque la unidad dentro de un espacio político se genera justamente el intercambio de ideas y buscando las mejores opciones. Solamente de los regímenes dictatoriales, los partidos que solo dependen de un solo líder, se puede bajar una línea y a partir de esa línea los demás se ordenan. Eso no es así. Claro, pero qué acostumbrados que estamos, evidentemente, ¿no? Que se baje una línea y que los demás obedezcan, que cuando alguien disiente con otro, allá está, es ruptura. Es increíble que tengamos tan poco ejercicio, que en definitiva es un ejercicio democrático, ¿no? Pero esto le hace muy bien al PRO. Imagínense que es uno de nuestros plus, que el PRO tenga dirigentes todos con un criterio propio, con un criterio fuerte, con un criterio respetable, que se puedan sentar alrededor de una mesa, que puedan discutirlo y llegar a una conclusión y acordar un procedimiento. Esto es fantástico, digamos, es uno de nuestros puntos de vista más fuertes y nuestro gran capital. Con esto mostramos a la gente. Claro, a veces la gente piensa, porque tanto ha calado en nosotros ese presidencialismo desbocado, que te paran por la calle, te preguntan y te dicen, me pasó a mí anoche en un restaurante por el lado Caballito, que gente que ni me conocía que se acercó y dijo, pero siguen unidos ustedes. Sí, seguimos unidos y más unidos que nunca. Tengan claro que nosotros tenemos el común denominador que son los ideales republicanos y nuestra carta de navegación es la Constitución Nacional. O sea, cuando me dicen el programa, el plan, las grandes reformas, esas grandes reformas, la educativa, la laboral, la previsional, la tributaria, la sindical, se inscriben todas en el marco de la Constitución, en el marco de realmente una igualdad de derechos, no fantasiosa, sino una igualdad real, con oportunidades para todos, con la elevación del nivel social y cultural de nuestra sociedad. Entonces, que la gente no piense eso. Por eso es bueno que, por eso cada vez que yo traigo un invitado al programa, como en este caso, como después va a estar Fernando Iglesias o Federico Pinedo, hago tanto hincapié en esto, pero tienen que entender que la democracia en general es convivir en la discrepancia, y en un partido político vivo es obvio que no vamos a estar corriendo atrás de lo que diga un líder, sino que vamos, lo que dice el líder, por supuesto que lo vamos a debatir, pero ese debate, pensemos que es la alianza más exitosa que hubo en la Argentina desde 1853 hasta la fecha, por lo que ha perdurado en el tiempo. Eso es lo que a veces hay que, me parece, ¿no? Disculpa que le ponga tanto énfasis, pero hay que remarcar a la gente, ¿no? Así es, pero además de todo, siempre es noticia supuestas divisiones. Y la verdad que no las tenemos en el PRO, esa es la realidad. Tenemos la altura suficiente para dirimir nuestras cuestiones internas en una reunión que tiene índole privada, porque lo que se dice públicamente ya se dijo, todos los que estuvieron en esa reunión, y la verdad que seguimos adelante y al otro día no pasó nada. No, evidentemente, pero hay que, a veces me parece que lo que decía recién Jorge, lo que decías vos, no se toma tan en serio. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan cuando había, para lo que fue la reforma constitucional, el núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué era el núcleo de coincidencias básicas? Eran cosas las cuales no se iban a modificar, eran las coincidencias a las cuales, sobre las que se iba a trabajar. Entonces me parece que hay que tener en cuenta cuál es el proyecto. Hay un proyecto, hay una base que es la Constitución, y después puede haber muchos pensamientos e interpretaciones, pero la idea siempre es la misma, porque tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta lo que buscaban era que no haya violencia, tal vez uno con un método, otro con otro método, pero la idea siempre es la misma, que no haya violencia, y eso es el común denominador de ambos. Y la maravilla que tiene este espacio es que hay varios líderes, no hay uno solo, y esto es lo que suma, ¿no? Totalmente, pero no solamente, yo le voy a decir, además de líderes, que lo entiendo, son servidores públicos. Ellos son servidores públicos y yo me siento orgullosa de formar parte de un partido donde no tenemos que reverenciar a nadie, como está pasando ahora
frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, alguien que claramente no respeta la justicia y lo que está tratando de generar es un disconformismo social para protegerse, ya que la justicia la encuentra culpable. Así que eso es lo que nos debe centrar nuestra atención y tenemos que trabajar para que esta estrategia tan perversa de poner a la calle como defendiendo algo, haciendo suponer que la justicia no funciona bien, no les funcione a ellos. Contanos un poco cómo viene la agenda legislativa, porque Juntos por el Cambio la quiere impulsar, pero evidentemente quienes manejan la Cámara de Diputados hacen todo lo posible para bloquearlo. Bueno, pero lo que nosotros no queremos hacer es que haya sesiones que tengan la suba de impuestos y nosotros darle el quórum para eso. Entonces, si ellos consiguen quórum, vamos a dar el debate. Ahora bien, si nosotros tenemos que aportar ese quórum, que sea no para subir impuestos. Entonces, en ese sentido, hay toda vos bien conocedor del ámbito legislativo, nosotros estamos absolutamente dispuestos a trabajar, pero por un país que no reciba más presión fiscal y no reciba más liberalidades para que las provincias puedan subir impuestos a placeres, y que los tienen enganchados con la firma de un consenso fiscal o como le quieran llamar, porque a su vez, por otro lado, le perdonan o están las deudas de las provincias que tienen con la nación. Así que toda una gran discusión que probablemente la semana que viene haya sesión, en eso estamos. Bueno, esperemos que sí, porque la gente necesita que de una vez por todas se pueda regir por una ley, por ejemplo, con la cosa diaria, ¿no? De la ley de contrato de alquileres, o sea, las cosas que la gente necesita y no dirimir el sexo de los ángeles como se pretende, o estas ideas terribles y diabólicas de poner cantidad de miembros en la Corte Suprema de Justicia y demás, o reformar una constitución porque a alguien no le viene bien la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que ya fue reformada en 1994 y por eso se otorgó, ¿no? Constitucionalmente. Así es, coincido con tu enfoque y la verdad que vamos es muy extensa la situación de explicar las idas y venidas de lo que ocurre en el Congreso, porque la verdad que la gente, si lo ve desde afuera, dice, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Claro que sí, que nos vamos a poner de acuerdo, pero nosotros somos muy firmes, o estamos muy firmes, que nos vamos a sentar en esas bancas cuando la decisión sea bajar impuestos. Si ellos consiguen el quórum para subirlo, nos sentaremos a discutir en contra de eso, y después daremos nuestro voto contrario, pero nosotros no nos llevan de las narices a votar cualquier cosa. Eso es para que la gente que se quede claro que nosotros cumplimos compromisos de campaña. Un compromiso de campaña fue no subir impuestos, y vos lo estás remarcando que el bloque va en esa dirección. Acá no hay fisuras. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente habrá noticias la semana que viene en el ámbito legislativo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso diputada. enorme, gracias. Un abrazo. De nada. Estábamos hablando con Laura Rodríguez Machado, 17:27 minutos. Estamos con una temperatura de 20 grados, cielo algo nublado. 4 décimas. 20 grados, 4 décimas. Muy bien, doctora Enrique. Sí, he aprendido. Trato de muy tener bien. esa voz tipo de, ¿cómo era? De la famosa locutora. No sé de quién hablas, Nora Perlé. Nora Perlé era una, y la de la noche era Luisa, no me acuerdo. Delfino. Luisa Delfino. Luisa Delfino es otra, y el que está hablando es Luis Sebasco. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos con muchísima información y recién vos viste que decía la diputada Rodríguez Machado, el núcleo de coincidencias, y vos fíjate, ¿no? Como mientras que estamos con esto, si Cristina, cuánta gente recibe, si entra, si sale y demás de su casa de Juncal y Uruguay, que es el nuevo Seguro La Habana, parece. Seguro La Habana del Diego, ¿no? El Seguro La Habana. Un santuario. Qué horror. Perdón, recién acaba de Capitanich darle a unos chiquitos de un colegio jardín de infantes para que tuvieran en su mano unas pancartas donde decía que Cristina es amor. ¿Se acuerdan los libros de Eva Perón? Bueno, Mi mamá me ama. Emilio Corbier me regaló un libro de su autoría y bueno,
fue maravilloso, ¿no? Era un historiador, fue historiador, y tenía tan claro lo que era el peronismo, que realmente yo me acuerdo con cómo leí ese libro, que lo tengo en casa, y que lo voy a traer para el programa que viene, porque hay frases que van a ver la similitud que tienen con lo que se está diciendo ahora, y esto realmente es terrible. Pero decía, ¿no?, que mientras que están todos con el santuario y con toda esta historia, tenés gente que está trabajando, como es el caso del intendente de 3 de febrero, ¿no? Diego Valenzuela. Diego Valenzuela acaba de bajar los impuestos. Por ejemplo, no se cobra más en 3 de febrero para que vayan las empresas, no se cobra más el impuesto a las habilitaciones. ¿Entendés? Que era un impuesto que era de 80.000 pesos. Vos de eso sabés un montón. Que era de 80.000 pesos para los kioscos y hasta de 2 y 3 millones de pesos simplemente por abrir una empresa. Una empresa es inversión, una empresa da trabajo a la gente de la zona. Bueno, simplemente para eso eran 3 millones de pesos la habilitación en 3 de febrero. Y ahora eso ha quedado suprimido y sin ninguna merma en el erario público, sino administrándose mejor. Como hoy igual también, que en la cartelería, cuando claro, ponías la cartelería, ¿cómo se llama ese tipo de escalerita que son a 2 aguas, ¿no? Se llama 2 aguas. Esos carteles también tenían un precio, creo que los cobraban 8.000 pesos, ya no se paga más esos 8.000 pesos. De la ciudad de Buenos Aires, y te cobran todo, televisión, absolutamente todo. Pero fíjate cómo dijo, y el tema es de que él no tiene 10.000 empleados públicos, tiene 3.400, ¿entendés? Entonces, ahí está, él achicó el gasto desde otro lugar y puede darse el lujo de a la gente no atosigarla con impuestos, que es lo que van a pretender hacernos ahora. Sí, pero me parece que hay algo que también es tan importante como bajar los impuestos o eliminar determinados impuestos absurdos, porque la verdad que ponerle un impuesto a quien quiere poner una empresa que va a pagar impuestos es absolutamente ridículo. Pero también es importante eliminar todas las trabas burocráticas de quien quiere poner un emprendimiento empresario, ¿no? Porque también es cierto que poner una empresa en blanco, con todo en regla, en la Argentina, en cualquier provincia o municipio, es una tarea titánica. Y son todas complicaciones burocráticas y pedidos de coimas y cosas por el estilo. La máquina de impedir, era lo que decía Valenzuela justamente hoy. Exacto. Nos tenemos que ir a un corte, chicos. 17:31 minutos, volvemos enseguida. .com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Sí, 17:34 minutos, sí, vení, que ya estamos, porque acá mientras que vamos al corte, charlamos absolutamente de todo, te cuento, porque lo estoy leyendo, obviamente, no porque lo sepa. Aumenta la luz, casi 6 millones de hogares perderán subsidios y tendrán una suba promedio de 850 pesos, o sea, aproximadamente 850 pesos es el promedio del aumento que van a recibir en la luz, tanto Edenor como Edesur. Por lo menos en Capital Federal es eso, ¿no? Las empresas en el resto del país. La verdad que no lo creo. Sí, esto es por lo menos lo que están diciendo. El esquema según lo que surge del esquema de segmentación que hizo el gobierno. Bueno, no sé por qué decís, te digo del gobierno y me decís no te creo. Es pero feo porque eso, lo que pasa eso. es que una vez me dijeron, ¿cuándo te das cuenta que Fernández o Massa mienten? Cuando mueven los labios. Ahí ya te das cuenta que están mintiendo. Entonces, viste, ya no le podés, que otra vez escuché, porque la verdad que te dicen blanco, negro, azul, amarillo todo el tiempo. Bueno, azul, amarillo no. Blanco No, y rojo y blanco. Dios no Rojo lo y permita. ¿Vos te diste cuenta que allá a lo lejos, no sé si ves, porque te está re lejos, hay un edificio que tiene una terracita que tiene el escudo de River? Yo creo que te lo hicieron para vos, ¿eh? Ahora después en el corte te vas a parar y te vas a ver, porque hay una terracita que tiene un escudo de River allá al fondo, Club Atlético River Plate. Así que... No lo veo, la vista no me alcanza hacia allá. No, pero ahora después, ahora cuando te pongas del otro lado, lo vas a ver. Y vamos a nuestro invitado, que justamente va a hablar de este tema, a ver si es cierto esto de que es el aumento de la luz. Casi 6 millones de hogares perderán subsidios y tendrán una suba promedio de 850 pesos. Vamos a ver si esto es cierto y vamos a hablar de otros temas más, como que Massa acaba de decir que no se va a poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo era chico había un dicho, chocolate por la noticia. Sí, nunca pensamos que fuera a suceder. Claro. Hablamos con nuestro invitado, nuestro columnista estrella, por así llamarlo, economista, que es el jefe de redacción nada menos y nada más que del diario Clarín. Hola Gustavo. Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Sebasco, Jorge Enríquez, Luján Batallán, te hablan. ¿Cómo les va? Muy Mucho bien. gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, por suerte, gracias. Gustavo, uno de los temas, ¿no? Justamente, Sí. el tema de las tarifas, porque mientras que estamos ocupándonos del santuario de Juncal y Uruguay, se nos vienen las tarifas y bueno, todos vamos a tener que estar preparados, ¿no? Porque todos estos años de subsidios los vamos a tener que pagar y con creces, calculo. Sí, es verdad. Yo no sé si no lo comentamos en la última charla que mantuvimos, pero es verdad que los porcentajes que se están difundiendo o bueno, u oficializando en algún caso suenan importantes, pero también es verdad que la base sobre la cual se calculan esos porcentajes ha quedado bastante baja justamente por estos años de congelamientos o semicongelamientos y donde los precios el costo verdadero de la energía que consumíamos quedaba disfrazado por los subsidios. Entonces, por ahí los aumentos suenan un 180%, suena impactante, pero bueno, por un lado, facturas promedio para el caso de las distribuidoras de electricidad del área metropolitana, que hasta hace 2 meses el promedio de los usuarios pagaba 1.000 pesos, Sí. 1.000 pesos, 1.100 pesos, 1.200 pesos, un aumento del 180% suena porcentualmente importante, pero a los números estamos hablando de pasar de 1.000 a 3.000, ponele, con mucho viento a favor, en un contexto inflacionario del 100% anual. Es decir que, repito, me parece que, como le pasó a Aranguren, los porcentajes eran altos, pero la base de cálculo era tan baja que, nunca se terminó armando una bola y tildando a todo de tarifazo cuando tal vez no era así, y hay que reconocer que más allá del gobierno que lo aplique, digamos, terminar con los subsidios me parece que es algo más que obvio, necesario, ¿no? Sí, pero evidentemente llamarlo también por su nombre, que son aumentos de tarifas, en definitiva. Bueno, en la quita de sí, son aumentos de tarifa, bueno, porque lo quieren vender como que es otra cosa, en vez de la sinceridad de decir, van a aumentar bien. como fue en el caso cuando estaba Por supuesto, Aranguren, que por decía, supuesto, vamos a aumentar por las tarifas. supuesto. Esta es la realidad.
Sí, algunos le llamaban readecuación, otros actualización, sinceramiento. El nombre pueden ser varios, pero finalmente estamos hablando de plata, ¿no? Exactamente. Gustavo, Sí, estamos pero con- me parece, sí, perdón, Luis, no, una perdón. interrupción, que me parece que No. es importante analizar en este No, tema. sí que interrumpas, pero Sí. no, que no es una interrupción. No, está bien. Que es importante analizar en este tema de los, entre comillas, tarifazos. Todos somos conscientes que las tarifas estaban regaladas, que era imposible continuar así, y evidentemente en los bolsillos va a golpear el aumento que es imprescindible. Pero me parece que donde está el mayor problema no es solamente en el aumento, sino en las expectativas, porque una cosa es un tarifazo, entre comillas, en el marco de un programa económico que genere claro, por expectativas favorables, y otra Por cosa supuesto. es un tarifazo en el medio de la nada, es decir, Eso- con una eso expectativa de que es quede cierto. rápidamente diluido. Por Sí. por eso creo que es necesario hacer esta diferencia. No, estoy totalmente de acuerdo y es verdad también que este gobierno, en este contexto, en estas condiciones, en este escenario de bajísima credibilidad que tiene, no puede hacer mucho más que esto, digamos, no puede ofrecer mucho más que esto. Pero bueno, a ver, si hay un pie un piso de consenso de que hay que terminar con los subsidios, bueno, personalmente me parece más útil, aunque sea hacer esto, que no hacer nada o que Sí, no por hacerlo supuesto. porque no hay otro contexto, otro plan integral que lo rodee, ¿no? Ujú. Recién leíamos, ¿no?, que Massa dijo que no van a poder alcanzar a sostener el acuerdo que se había hecho con el fondo, no van a poder cumplirlo. Y por otro Bueno. lado, tenemos disparada la inflación porque en agosto ya está en el 6% según lo que trascendió, Sí, que va a ser ojalá, el número. ojalá, Ah, ojalá. no me di, bueno, desarrollo. Bueno, 6-7, pero igual, bueno, nada, es un piso altísimo, eso que nos está llevando tranquilamente a muy cerca de los 3 dígitos este año y lo más preocupante que también el año que viene, así que ese sí que es un problema y me imagino que en ese contexto lo de Massa es un sinceramiento, si queremos, porque evidentemente el tema reservas, que era una de las metas más importantes, no se va a cumplir, no hay señales por ahora de que haya una recuperación importante del stock de reservas realmente disponibles por el Banco Central. Hoy justamente se termina la primera versión del dólar soja que lanzó la ex ministra, ya no me acuerdo si fue Batakis o fue en los primeros días de Massa, la verdad estoy medio confundido, pero bueno, Fue Batakis. el dólar soja, Batakis. creo que Batakis, ¿no? Creo que recaudaron, o mejor dicho, lograron que se produjeran liquidaciones bajo esa operatoria por 20 millones de dólares, así que lejos de los 2.000 o 3.000 o 1.500 millones que pretendían. Ahora la versión es que van a hacer un refresh del dólar soja, pero para que el productor obtenga 200 pesos. Igual me parece que el problema de fondo no es tanto la cotización del tipo de cambio que les ofrezcan, sino que hace el productor con sus pesos, ¿no? Hubo una suba de tasas de interés, es cierto, pero no sé si alcanza justamente por lo mismo que decíamos recién, es un dólar soja y que no está rodeado por otra serie de medidas que den un poco más de confianza al productor. Sí, además el productor, es decir, también hay que entender cuál es la lógica de funcionamiento de los productores agropecuarios. Ellos acumulan la soja no para especular necesariamente, sino también porque ellos la van liquidando a medida que van necesitando para la próxima producción. Tal cual. Es una reserva de valor en sí misma, Exacto. ¿no? Que también... Es una reserva de valor en sí misma y finalmente al momento de que necesitan capital de trabajo para encarar determinada labor, sacan la cuenta si les conviene vender esos granos o tomar deuda en pesos, que por ahí todavía se consiguen líneas de crédito a tasas negativas en términos de comparación con la inflación esperada. Sí, porque además a mí me parece que el problema se plantea que hablar del dólar soja es no solamente no entender esto que venimos señalando de cómo es la dinámica de funcionamiento de los productores agropecuarios, sino también es no entender
cómo es el problema del valor del peso y demás. Porque realmente en la medida que siga habiendo diferencias sustanciales, porque un dólar de 200 pesos con una diferencia de 100, es decir, es un 30% de diferencia mínimamente, más el nivel de impuestos que se cobra, hace que evidentemente no tengan confianza y encima sin un plan económico que genere expectativa, con lo cual el productor que es necesariamente conservador en sus decisiones no va a vender si no necesita, por más que le ofrezcan esto. Estoy de acuerdo en eso, así que me parece que la segunda opción que tiene el gobierno, que también le ha prendido una vela en los últimos días, es que se reduzcan sensiblemente la salida de divisas producto de la importación de energía. Bueno, esperamos que empiecen a subir las temperaturas, aunque se están haciendo desear, pero bueno, esa sería también una manera de suavizar la salida de reservas, justamente porque baja el volumen de importación de energía, que fue en este año y en los anteriores la razón fundamental por la cual se fueron los dólares de la Argentina. Claro. Gustavo, Jorge, querías comentar algo. Yo te quería hacer una pregunta, Gustavo, referida a qué consecuencias traería esto de no cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional, con este primer tramo de metas, para que la gente sepa que esto no es simplemente un chiste que no le pago al fondo y acá no pasa nada. No, me parece que el que menos tiene ganas de que haya ruido en esta relación es el Fondo Monetario, aunque parezca paradójico. De entrada, medio que ya se sabía que era un acuerdo muy poco riguroso en cuanto al fondo exigiendo cumplimiento de metas. Yo creo que en el Fondo Monetario son totalmente conscientes de que la conversación con este gobierno ya está agotada y es totalmente inconducente. No va a pasar nada por el incumplimiento. Se le pilotearán los desembolsos que tiene que hacer el fondo para que justamente la Argentina se mantenga al día con la deuda. No creo que ese sea realmente en este momento un tema, porque por lo que decía recién, el fondo de alguna manera también está atrapado en este problema y no creo que agite las aguas como para complicarle más la situación a la Argentina. Lo sumo, acompañará a la distancia con mucha palabra, con mucha reunión productiva, mucho palabrerío, pero no creo que el incumplimiento de metas desemboque en que dispare una crisis aún más profunda en la economía argentina. No la veo por ese lado, sinceramente. Para decirlo en los términos Guzmán, Massa, Sarasa. Y un poco de los dos lados, sí, un poco de los dos lados. El gobierno tiene la excusa de la guerra, de la pospandemia, de la suba de algunos precios que paradójicamente muchos de ellos nos favorecieron. Entonces no incumplen con inflación desde ya, incumplen con el tema acumulación de reservas porque no pueden desarmar el despiole cambiario, porque sería más inflacionario también, lo han dicho, que la inflación va a generar más pobreza. Entonces, yo creo que estamos en un camino de cuenta regresiva hasta que cambie el gobierno y allí sí se verá si se restablece un acuerdo más duradero, más consistente, más sólido entre la Argentina y el Fondo Monetario. Bueno, Gustavo, desde ya muchísimas gracias por atendernos y bueno, ante cualquier pregunta te estaremos molestando. Ahí estamos, un placer como siempre. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Gustavo.
Era Gustavo Bazán, editor en jefe de Economía de Clarín. 17:49 minutos y lo tenemos a Sebasco con información. ¿Supiste algo? ¿Cómo sigue el tema del juicio de Cristina? ¿Ahora vienen los alegatos de la defensa? Sí, en realidad todo el escándalo que se armó tiene que ver con una etapa, con la etapa inicial de la parte de alegatos. Recordemos qué ocurrió. En primer lugar, la Unidad de Información Financiera primero renunció antes de los alegatos la Oficina Anticorrupción. Después la Unidad de Información Financiera, diciendo sus representantes que lo hacían por expresas instrucciones de su presidente, pidió la absolución de los imputados, con un alegato absurdo por lo superficial y banal. Después de esto terminó la etapa de acusaciones con la que formularon los fiscales Luciani y Mola. Y todo el escándalo que se armó solamente por la acusación, todavía falta muchísimo. ¿Y por qué falta muchísimo? Porque cada uno de los imputados tiene ahora la oportunidad de responder la acusación con el derecho de defensa. Si los imputados, los defensores introducen algún aspecto que no haya sido tratado por la Fiscalía va a tener la oportunidad de replicar y nuevamente las acusaciones van a tener la última palabra. Siempre la última palabra en este sistema la tiene la defensa. Una vez que terminen las defensas, que cada una de ellas va a llevar varios días, y si no me equivoco son 13, una vez que terminen las defensas, cada una de las personas imputadas tiene la oportunidad de decir lo que se llaman las palabras finales ante el tribunal. Es decir, cada una de las personas imputadas va a poder dar su parecer de lo ocurrido. Y finalmente, el tribunal tiene que pasar a deliberar para dictar el veredicto. El veredicto de culpabilidad o inocencia para cada una de las personas imputadas, y después tiene 40 días hábiles para dar los fundamentos del veredicto. O sea que falta muchísimo. Tenemos para largo. Tenemos para largo. Yo calculo que yendo rápido este juicio puede terminar en diciembre, y si no en febrero con el veredicto, y después calculemos poco más de 2 meses, porque son 40 días hábiles, para tener los fundamentos. Con lo cual, este escándalo que se armó ahora, yo creo que enmarca claramente dentro de un plan de impunidad, ¿no? Un plan de impunidad que, como hemos dicho ya, tiene 3 patas. Una pata muy clara fue la introducción de la idea del lawfare, esta idea del lawfare que es decir que se utiliza la justicia para la persecución de los líderes populares. Casualmente se les imputa corrupción, no se les imputa otra cosa, ¿no? Pero bueno, se utiliza la justicia para la persecución de líderes populares, con esto se banaliza todo proceso y se lo tilda de ilegítimo. El segundo paso fue designar en las áreas pertinentes a militantes que fueron desistiendo de todas las querellas, particularmente contra Cristina Kirchner. Me estoy refiriendo al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, a los titulares de la Oficina de la Unidad de Información Financiera, que fueron en su momento Carlos Cruz y actualmente Juan Carlos Sotero. Me refiero al Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, a la titular de la AFIP, Marco del Pont. Toda esta gente fue desistiendo sistemáticamente de las querellas que se habían iniciado, y aclaremos que estas querellas fueron muy importantes porque, perteneciendo a organismos de la administración específicos, aportaron muchísima información a los juicios, ¿no? Con lo cual esto de aportar información de cargo y después desistir de la querella es realmente contradictorio. Y la etapa actual, que es la que se está desarrollando con absoluta claridad, es la de amedrentamiento al sistema judicial. ¿Y cuál es el amedrentamiento? Acá no es un problema de amedrentamiento al fiscal Luciani, que ya cumplió con y Mola, fiscales que ya cumplieron con su cometido formulando una muy
fundamentada acusación, sino a los que tienen que decidir ahora. Es decir, todavía hay jueces que tienen que tomar la decisión de sostener el sobreseimiento en Nautusur Los Sauces o dejarlo sin efecto y que avance al juicio. Están los jueces de la causa vialidad que tienen que dictar la sentencia y están los jueces que tienen que intervenir en la causa Cuadernos, todas absolutamente vinculadas. Lo que se está haciendo ahora con el famoso "si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar?" es amenazar con reacciones populares violentas para el caso de la condena. Es decir, lo que se pretende es condicionar las decisiones del Poder Judicial. Y este condicionamiento de las decisiones del Poder Judicial implica incurrir en varios delitos previstos en el Código Penal. El delito de amenazas calificadas, cuando son formuladas para obtener alguna prebenda o beneficio de parte de las autoridades públicas, una de las modalidades del delito de sedición, y más allá del incumplimiento de los deberes de funcionario público, con los desistimientos de las querellas y con los nombramientos de militantes. Pero acá quiero puntualizar respecto del delito de sedición algo que es muy importante. El artículo 22 de la Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes. Y cualquier grupo de personas que se atribuya los derechos del pueblo va a ser considerado sedicioso. Y por otra parte, el artículo 36 de la Constitución equipara a los infames traidores a la patria a los funcionarios públicos que cometan graves hechos de corrupción que impliquen enriquecimiento. O sea que quienes incurren en estos casos de corrupción deben ser considerados traidores a la patria, pero además una movida tendiente a presionar a los jueces diciendo que su sentencia no va a ser aceptada, es decir, presionar a uno de los tres poderes de la República, en ese contexto amenazando con que una sentencia fundada en hechos y basada en la ley aplicable va a ser rechazada, necesariamente debe ser entendida como un acto de sedición. Entonces, tenemos que entender que lo que está ocurriendo no es una casualidad, claramente no es espontáneo. Los micros en los que los traen la gente, alguien los paga, alguien les paga su estadía en el lugar, alguien les da los alimentos. Nada de esto es espontáneo en estas manifestaciones y estas presencias. Y además, claramente el mensaje, primero el mensaje del lofer, después el mensaje actual, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar?, es tendiente a obtener o a evitar una sentencia condenatoria desde una faz contraria al sistema republicano. Me parece que Claro. es necesario tener esto presente. Sí, ya lo creo que sí, ¿no, Jorge? Coincido totalmente con Luis. No nos olvidemos que acá se está hablando hasta de palabras tales como proscripción, se está alentando la posibilidad de un 17 de octubre. El 17 de octubre, recordémoslo, Perón estaba preso Martín García por un tema exclusivamente político, también fue en realidad, por un alzamiento militar que había encabezado él justamente, como participó también en la Revolución del 30. O sea, Perón es un afamado golpista, era un afamado golpista, y esto no tiene nada que ver, porque esto es una mujer que está manteniendo en vilo todo un país para no ir presa por delitos que está comprobado de acá a la China que se cometieron, jefa de una asociación ilícita. Es bueno resaltar esto porque había algunas voces que decían que un gobierno de ninguna manera puede considerarse una asociación ilícita. Yo coincido que un gobierno, por el hecho de ser gobierno, no puede ser una asociación ilícita, pero dentro de ese gobierno, no nos olvidemos que el gobierno lo integran tres poderes, de paso es bueno decirlo, dentro de ese gobierno puede haber quienes integran la asociación ilícita, y cuando es un gobierno que direcciona obra pública, alguien dijo una expresión que me gustó mucho en estos días, que las presunciones no se pesan, sino que se tasan, pero cuando las presunciones son tantas que se tasan, terminan siendo pesadas. Y acá ha habido de direccionamiento de la obra pública, ha habido pago de certificados aún antes de la adjudicación de las obras, pago de certificados que se hicieron por fuera de los circuitos normales. Por eso Cristina, cuando muestra los WhatsApp de Caputo con José López,
era claro que muchos empresarios llamaban por teléfono, esto ocurrió en el gobierno, los gobiernos macristas, los gobiernos radicales, peronistas, etcétera. Es claro que cuando se demora un pago que ha presentado la certificación, los certificados de obra, que serán certificados esas obras, que ha hecho todo el íter de todo el camino para cobrar, y que le tiene que pagar a 180 días, por eso al Estado le sale tan caro contratar. Cuando están en tres circunstancias, es lógico que levanten un teléfono, pero no va a encontrar ningún llamado de López, de Lázaro Báez a López para que le pagara, porque tiene un circuito aceitado por afuera. Pero además, quienes llamaban eran los secretarios privados, ahí tengo por ahí los nombres, de Cristina y de Máximo, cuando se trataron de las famosas 100 cuadras que nunca se hicieron en Río Gallegos. Entonces, y que después esa plata, como bien lo explicaba Luis, aparece claramente plasmado la segunda parte en los cuadernos y finalmente en cómo se recuperaba esa plata que habían sacado el Estado. Pues esa plata había pasado a la contabilidad de Solobaes. ¿Cómo se la devolvía? Bueno, entre otras cosas a través de los hoteles Otesur, los sauces, pero también a través de operaciones inmobiliarias en las cuales aparece siempre, porque Cristina era tan maligna en esto, que no iba ella y ponía la cara, sino que lo mandaba a su hijo Máximo. Entonces hay muchas de esas operaciones que yo creo que hay un escribano Albornoz que las hizo todas, ese tipo de escrituras, que sería bueno también que en algún momento viéramos a ver cómo estaban los certificados de dominio, cómo se plasmaron, si se habían pagado todos los requisitos, las tasas, no solamente eso, si cómo estaban el estado dominial de esos inmuebles para saber cómo se hicieron esas escrituras, si estaban en legal forma. No sea cosa que después aparezcamos con un escribano que parece ser que hizo todo en forma irregular, o sea que como las cuentas de Collar, esto va a producir un efecto dominó brutal. Yo creo que esto es lo preocupante, y lo preocupante es que esta mujer está llamando directamente a un alzamiento, lo que vos decías muy bien, fue muy claro Luis Sebasco, tanto en el tema de la sedición como en el tema de la sanción que prevé el artículo 36. Vamos a una pausa y seguimos con este tema porque se relaciona con otro, un gran amigo nuestro, el doctor Roberto Gallardo, un juez que se transforma en un tiranuelo. Si Gallardo, que se lo he dicho en la cara infinidad de veces, quiere meterse en política, que vaya a un comité, a una unidad básica, a un centro del PRO, y que como decía un amigo mío, Elio Rebot, si querés pescar, era correntino, fue un gran diputado, si querés pescar te tenés que mojar los pantalones y los zapatos, te tenés que meter en el barro, que entre en ese barro, porque es muy lindo hacer política partidaria. Ahora hay una linda diferencia que hizo, después lo vamos a comentar, en que él hace política pero no partidaria y distingue maquiavélicamente lo que es la seguridad presidencial de la seguridad del gobierno de la ciudad, que por el artículo 34 de la Constitución es un deber indelegable que tiene el gobierno de la ciudad, pero esto Luis la tiene lunga, como que fue durante muchos años el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, aparte de su trayectoria en la Justicia Nacional. Vamos a una pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Sigue la vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner y nos vamos a más informaciones en la jornada. Colectivos del AMBA volverán a prestar servicio nocturno paulatinamente. Representantes de las empresas señalaron que la normalización no va a ser inmediata y que dependerá de que se cumpla con el cronograma de pago acordado por el Ministerio de Transporte para destrabar el lockout patronal de casi 2 semanas. Nos vamos a otra noticia. La escena del doble crimen en Vicente López compromete a la empleada. Sus abogados pidieron su libertad, pero si bien el letrado defensor solicitó, como dijimos, el beneficio del tribunal, el desorden en la escena del crimen del abogado jubilado y su esposa complican la situación de la mujer, quien había asegurado a los investigadores que estuvo al menos 2 horas sin sospechar nada. Nos vamos a más información. Colombia recibe las credenciales del embajador de Venezuela para recomponer la relación bilateral. Ahora los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura agradable de 18 grados en este día
miércoles con probabilidad de precipitaciones. Atención, y mañana jueves también con probabilidad de precipitaciones, la mínima 10 y la máxima 17. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Mm. 18:05 minutos, estamos volviendo en nuestra segunda hora con una temperatura de 20 grados 4 décimos. Y bueno, seguimos, venías hablando de Gallardo, que es un juez, que no es justamente el muñeco Gallardo. Antes que nada quiero decir algo. ¿No se parece mucho la voz a la gran locutora fallecida hace algún tiempo, Betty Elizalde? Ay, qué amor. Me acordé de ese nombre. Es el nombre que me faltaba. No. Bueno, sigamos. Vamos con el tema ahora de Gallardo, la autonomía, que lo tenemos a Osvaldo, no sé si está entrando, bueno, me hacen gestos de que para un segundito. Pero veníamos hablando de Gallardo, te estaba diciendo. No, pero escuchame. Mi tema es importante. Gallardo, que no es el muñeco. Que no es el muñeco, está bien. ¿Vos sabés por qué dicen el muñeco Gallardo? No lo puedo decir ahí. Bueno, resulta que el tema acá tenemos al doctor Sebasco, a Dalí de la Autonomía Porteña, quien habla que fue convencional constituyente y presidente de la Comisión de Seguridad y participó con Zaffaroni en ambas comisiones, la de Seguridad y redactora de normas. Y ahora cuando nos suma Osvaldo Pérez San Martino desde su lugar en la Universidad San Andrés, ¿cómo estoy con los nombres hoy? Bueno, cuando se sume también la autonomía porteña nace en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que se le da a la Ciudad de Buenos Aires el mismo rango, para decirlo simplificadamente, que cualquiera de las provincias. O sea que a partir de ahora, del 94, la Ciudad de Buenos Aires tiene el rango de una provincia. Lo explicaba muy claramente el fallecido constitucionalista Miguel Ekmejian, que decía: si un animal tiene forma de pato, hace cuacuá, nada como un pato, tiene cola de pato, trompa de pato, por más que le queramos decir elefante, es pato. Acá pasaba lo mismo. Hubo algunas teorías, como por ejemplo señalar sujeto transitoriamente federalizado. Creo que una acertada también fue la de Antonio María Hernández, que lo comparaba como una ciudad autónoma al estilo de otras capitales del mundo o de otras ciudades del mundo, en este caso como Hamburgo, Bremen, o sea que le daba el estatus que tenía una provincia. La Constitución es muy clara, hay muchísimas normas, no lo vamos a abrumar con esto, porque seguramente lo querrá comentar Osvaldo Pérez San Martino. Esto ocurre en el año 94, que se da a la ciudad facultades de administración y de jurisdicción plenas. Hay una ley, después la ley Cafiero, que es la ley del abuelo de Santiago Cafiero, una ley 24.544 creo que era. 24.588. 24.588. El 44 era por 2, el final. 24.588 y la 24.620 era la de SNOPE, que impedía hacer las elecciones. Bueno, esto no es para que demostremos que sabemos acá derecho, sino no somos abogados exitosos, lamentablemente, sino para señalar simplemente esto de lo que estamos hablando. A partir de ese momento, la Ciudad de Buenos Aires empieza a tener, en lugar del viejo Consejo Liberante, una legislatura propia, sustituía al Congreso Nacional, que era legislatura autónoma, bueno, era la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pasa a tener su propia legislatura, pasa a tener un poder ejecutivo, ya no el intendente, sino jefe de gobierno, elegido por el pueblo, y pasa a tener un poder judicial que esta ley, la 24.588, lo castró y lo redujo a
justicia contravencional y de faltas, justicia tributaria, contencioso administrativo y tributario y justicia vecinal. Se consolidaron las dos primeras. Y la primera, sobre todo, gracias a la gestión de algunos integrantes del Poder Judicial, como fue el caso de Germán Garabano, de Luis Sebasco y actualmente de Juan Bautista Maíquez, fue ampliando su contenido y empezaron a transferirse, sin transferir partidas, sin transferir tampoco edificios ni recursos humanos, una justicia propia y en materia penal, contravencional y de faltas, con algunas competencias que se trasladaron, que se transfirieron. Ahora, ¿qué pasa con esto? La señora Cristina Elizabeth Fernández, en esos arrebatos que tiene contra la ciudad, la opulencia, que hasta los helechos tienen agua, luz, etcétera, ahora se lanzó con que quiere manotear, ya lo quiso hacer antes Kicillof con Aníbal Fernández, manotearse la policía. Quieren la caja, chicos. Quieren la caja. Seamos más cortos y más entonces sinceros. va a tener dos problemitas. Un problemita lo va a tener con Zaffaroni, que Zaffaroni fue miembro de la convención del 94, como Cristina y su marido, que votaron con las dos manos la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que no estaba castrada o mutilada, porque después vino la ley Cafiero, por un lado, y por el otro lado, con el señor Zaffaroni, cuando vuelve a ser convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires, con el cual participé en esa convención constituyente. Y pude apreciar que era un defensor acérrimo de la autonomía. Tan defensor era acérrimo que se oponía a aquella ley que bien dijo 24.588 Luis Sebasco. Ahora bien, aparece el juez Gallardo, un juez realmente extraño, porque legisla y pretende administrar. Y hay una cosa que es cierta, Gallardo es coherente, porque siempre en el afán de figurar él a la cabeza de todos estos temas y con un activismo judicial protagónico excesivo, ha sido con Ibarra duro, ha sido con Macri duro y lo es ahora con Horacio Rodríguez Larreta. Pero esto lo podemos ampliar con nuestro amigo Osvaldo Pérez San Martino, que ya está en línea para el tema autonómico, y después para hablar del tema justicia en la ciudad, el doctor Luis Jorge Sebasco. Osvaldo Pérez San Martino, buenas tardes. No sé si me escuchaste. ¿Quiere replantear la autonomía la buena señora? No te escuché mucho porque recién me enganché, pero sí la escuché anoche lo que dijo, pero revela, por un lado, una gran ignorancia, porque ella dice que la Constitución no menciona la autonomía. Bueno, el 129 habla de un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Y la Corte, sobre todo en los últimos años, ha interpretado esa autonomía con un sentido amplio, equiparable a una provincia, así que solamente a través de una reforma constitucional podría modificarse ese estatus. No sé para qué sale con esto ahora, si es para distraer, no vale la pena, pero es otra vez la hostilidad contra los porteños. Y escuchaba hoy al gobernador, creo que de La Rioja, porque salieron todos en coro ahora a hablar contra la autonomía de Buenos Aires, y él decía que claro, como se había reprimido ahí en Uruguay y Juncal, de acuerdo a la particular interpretación que hacen, había que sacarle esa facultad a la ciudad, pero el problema es que los represores, según él, si llegan a ganar las elecciones nacionales el año que viene, entonces la represión la va a hacer el gobierno nacional. Es decir, es algo que carece de todo sustento lógico, ¿no? Pero le molesta, para mí, por algo que trae la autonomía. La autonomía trae derechos que no tenían los porteños antes, la autonomía acentúa el federalismo, y la autonomía le ha dado a los habitantes de Buenos Aires la posibilidad de tener más protagonismo político a nivel nacional. Fíjate, los dos presidentes no peronistas de las últimas décadas fueron primero jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires da una tribuna, una visibilidad
La Ciudad de Buenos Aires no los vota, no vota peronismo. A ver, tengámoslos en claro, otro tema, no vota peronismo, quieren las cajas de la ciudad y quieren el voto que no van a tener. Claro, pero antes tampoco votaba peronismo, pero no había autonomía y por lo tanto el jefe de gobierno, que antes se llamaba intendente, era un delegado del presidente de la nación. Ahora es una figura política con peso propio y que cuando el presidente es peronista es una figura que se le contrapone, y eso le da una envergadura especial, ¿no? Pasó con De la Rúa, pasó con Macri, bueno, hoy uno de los principales candidatos a presidente potencialmente es Horacio Rodríguez Larreta, así que esta es la cuestión que a ellos les molesta, y por eso hostigan a Buenos Aires de todas formas posibles, le quitan la coparticipación, tratan de que la justicia, bueno, va a hablar Luis después, quede trunca, no se complete el proceso de la autonomía, pero bueno, desde el punto de vista constitucional no podrían hacer nada porque salvo una reforma constitucional, pero no tienen las mayorías suficientes, así que me parece que es algo que no sé si lo piensa mucho, es una maniobra de distracción frente a los graves problemas que hay en la Argentina en estos momentos. No sé cómo lo ven ustedes. Y sí, más o Yo menos creo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Yo creo que en realidad se trata, es decir, cada vez que tienen un problema que se les complica desde el punto de vista político, buscan el modo de atacar a la ciudad, sea cuestionándola por rica, sea sacándole fondos, sea cuestionando ahora la autonomía sin ningún tipo de fundamento. Yo creo que es un tema que no merece ni respuesta. No. Es decir, se lo escucha porque lo dijo Cristina, que está en este momento en el candelero como acusada de graves delitos de corrupción, pero realmente no merece ni respuesta. Primero, porque tendrían que modificar la Constitución y para eso no tienen ni de casualidad números necesarios en el Congreso. Y segundo, porque lo que ella dice no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Constitución establece. Y tercero, que es un tema que ya está absolutamente institucionalizado y estabilizada, la autonomía de la ciudad, no solamente por funcionamiento durante más de 20 años, sino también porque los fallos de la Corte le reconocen el estatus de provincia, con lo cual... Por supuesto. No sé, pero siempre sí, de Buenos Aires quieren hacer que represente para el resto de los argentinos algo de privilegio, la quieren, ya también lo decía Kirchner, decía capitalinos en vez de porteños. ¿Cómo? Repetí que me encantó. Capitalinos. Ah, muy bien. Que es una burrada, pero no somos capitalinos, somos porteños. La capital es una condición contingente que podría modificarse por el Congreso, trasladar la capital a otra ciudad, pero seguiremos siendo porteños, que es lo que fuimos siendo. Un artículo tuyo hace muchos años decía capital transitoria, ciudad permanente, ciudad autónoma permanente. Claro, la capital no somos, es una condición que tiene y que podría perder. Y de hecho uno de los fundamentos para considerar equiparable a una provincia, a Buenos Aires, luego de la reforma, es que si se trasladara a la capital, igualmente los porteños, Buenos Aires seguiría teniendo diputados nacionales, senadores nacionales, seguiría siendo sujeto de la intervención federal, seguiría siendo sujeto de la coparticipación federal, es decir, todas las características de una provincia. ¿Y qué le molesta a las demás provincias? Desde el punto de vista económico, si no se les quita nada a ellas, ¿no? En todo caso se le restan competencias a la nación. Porque acá siempre hay otro aspecto que se suele confundir, ¿no? Centralismo es una cosa y Ciudad de Buenos Aires es otra. Unir ambos, o provincia, era algo del siglo XIX, pero hoy el centralismo lo han ejercido muchísimas veces presidentes que venían del interior, es decir, no tiene nada que ver eso. Una cosa es el gobierno nacional, que tiene ciertas competencias y otras tienen las provincias, y otra cosa es que la ciudad de Buenos Aires disponga también de competencias como el resto de las provincias, porque si no, los ciudadanos de Buenos Aires seríamos helpers, no tendríamos mucho menos derechos que los demás. No pedimos más que ellos, pedimos los mismos derechos que tienen todos. Quieren reeditar crudos contra cocidos, ¿no?
Claro, pero son cosas muy viejas, ellos atizan siempre esos conflictos, ya supe. Hoy no es esa la discusión hoy de la Argentina, con la inflación, con la pobreza, la marginalidad, la inseguridad. Esos son los problemas que tenemos que ver cómo resolver. Justamente, Horacio, ese es el punto, ¿no? Lo llamativo es lo lejos que está de la gente ese discurso. Claro. Es decir, yo no creo que nadie que vaya hoy viajando en un colectivo de vuelta a su casa o por volver a su casa o hacinados en el subte o teniendo que cambiar de 2 o 3 medios de transporte, se esté planteando si la ciudad de Buenos Aires debe seguir siendo autónoma o no. La verdad que me parece de un nivel de ridiculez que hasta te diría, no entiendo a quién está dirigido ese discurso. Me parece que yo viniendo de Cristina Kirchner puedo pensar 2 cosas. O es un desvarío en un estado de psicosis, que a veces los tiene, o está abriendo el camino hacia otro planteo. Ella, recordemos que ella atacó a la ciudad de Buenos Aires y luego le sacaron los fondos. Claro. Ahora no tendría las mayorías en el Congreso, claro. Pero a lo mejor es falta de medicación. Ahora hay que aconsejarle de que no se medique tanto porque si no hace el papelón que hizo hoy en Bariloche el presidente de la República. Lo vi esa imagen, sí. Le trababa y entonces cómo seguía y no me acuerdo. Sería lo que dijo la presidenta a esa hora de la tarde, como dijo Cristina Kirchner, sería a esa hora de la tarde. Pero la quiero nombrar a Bariloche ciudad nacional, no sé qué. No, fue penoso. Tremendo la gente que lo vea, porque la verdad que nosotros no tenemos posibilidad de reproducirlo acá como tienen los canales de televisión. Pero fue tremendo, no es la primera vez que le pasa cuando dice pasado mañana, no habían estado. Por eso digo, cuando se mediquen, que por favor el clonazepam que lo tomen en cantidades lógicas. Y no sé si... Sí, no, realmente este tema de la autonomía de la ciudad, aunque podríamos plantear que no sea más capital, es decir, reflotar el proyecto Viedma o llevarlo a otro lado, así los cortes de calle, las manifestaciones y demás van a otra parte y probablemente... Sí, las podríamos trasladar a Río Gallegos. Claro. O a Calafate. Ahí sería una ciudad muy rica y populosa. Claro, no populosa, pero muy rica. Sí, muy rica, ponerle la firma que seguro, pero para mí en el fondo, para tratar de encontrarle algún argumento, yo creo que ellos atizan el conflicto y quieren plantear que Buenos Aires, como está gobernada por Juntos por el Cambio, es la ciudad del privilegio, y quieren que los demás habitantes del país, del interior, de la provincia, crean eso, y entonces, pero me parece que es subestimar demasiado a la gente, ¿no? Yo creo que la gente está mucho más avanzada, y salvo una minoría de fanáticos, la secta esta, que van ahí, que dicen que es un santuario, que otras cosas hacen reír, salvo esa secta, me parece que lo que está notando para mí, no sé cómo lo ven ustedes, lo que surge de todo esto me parece es un ocaso de un liderazgo, una debilidad muy grande, y entonces sobreactúan estas cosas para tratar de disimular. La señora Batallán, como buena mujer, va siempre al hueso, y mientras nosotros estamos hablando del 129, de la 24-188, la ley Cafiero, ella fue contundente, por eso está hablando poco, porque dijo, muchachos, esto es cuestión que quiere la Caja de Buenos Aires. No queda otra. Yo realmente creo que sí, que perdemos el tiempo analizando lo que esta mujer, que en realidad todo lo que estamos padeciendo, tener a Alberto Fernández de presidente, todas estas cosas que venimos padeciendo, tiene que ver porque una persona que robó no quiere ir presa. O sea, este es el origen real de lo que está sucediendo. Todo lo demás es el circo que hay alrededor, la escenografía, pero en definitiva estamos hablando de una persona que robó, que no quiere ir presa y que obviamente quiere tener donde hay mayor cantidad de monto de recaudación de impuestos, quiere tener esa caja. ¿Y por qué? Porque es gente que nunca la vota. Listo, ya está. Esto no es, me parece que yo lo reduzco a esto porque estamos padeciendo por algo tan insignificante y estamos todos alrededor de una persona que
lamentablemente tiene problemas, y no está mal decir que tiene problemas psiquiátricos, porque si no estamos estigmatizando a quienes tienen problemas psiquiátricos. ¿Quién no pasó algún día por un psicólogo o por un psiquiatra? Que levante la mano y que me diga, vos no pasaste, bueno, bueno, pues son otra generación. Yo tampoco. Somos tres con... cuenta. Pidió que levantáramos la mano y levantamos la mano Luis y yo. Y vos también. 3-1. 3-1, bueno, evidentemente esto denota que así estamos. Pero puede ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta de nuestro padecimiento. Eso es lo que le pasó. O puede ser que cuando tengamos algún problemita tomemos clonazepam, pero hasta 0,25, claro, no 3 miligramos. Pero vayan a un psicólogo y se ahorran la medicación. De un té de valeriana, viste, un té de yuyos y se terminó. O sea, chicos, es todo más simple en la vida, todo la complica. Bueno, pero no, a veces uno no quiere asumir realidades. Claro. Es la misma razón por la que no me confieso. Ay, Dios mío. Vos sabés lo que pasa, recién me acordaba de algo que decíamos en el barrio y que se decía mucho también en otra época. Esta mujer lo que pasa es que quiere la gloria. ¿Viste que cómo era la frase, no? Esta mujer quiere la gloria, por ahora tiene devoto. Claro. O Marcos Paz siendo más ayornándonos, ¿no? Claro, sí, unidad 1, ¿no? Bueno. Pero bueno, si no le ponemos un poco de humor, después de ver un ministro interior que quiere prender fuego a todo el país, ya esto es como cuando aquel presidente histriónico que tuvimos que dijo... Vengo a declarar que la Argentina está en quiebra. Era una cosa y todos aplaudían. Las focas estuvieron siempre. ¿Dijo eso Guado de Pedro? ¿Dijo eso? No, Dicen, Guado de Pedro lo dijo en la reunión que estuvieron Jorge Macri, Juan Martín Mena y Marcelo D'Alessandro. Parece que empezó a los gritos que diciendo si va presa prendemos fuego. Pero esto también lo dijo... hace muy pocas horas el Cuervo Larroque, también. Bueno, o cuando cantan, y lo que hizo Kicillof también, si la tocan, vamos a decirles, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que regalarles, tirarles con una constitución, que creo que con no, eso pero ¿qué quiere decir? Que van a ir, que van a emplear la fuerza en un golpe de Estado. ¿Qué es lo que van a hacer? Las vías de hecho, ¿de qué otra forma? Que no sé, tiene que tener un significado. Es claro que la había de hecho. Claro, bueno. Pero acá hay un tema que volvemos a lo mismo, ¿no? Que es básico. No saben que hay una división de poderes, no sabe que hay división de funciones de poder. No saben, pero no les gusta, no les gusta. A ver, a mí hay muchas cosas que no me gustan, y sin embargo me las tengo que fumar igual. No, pero ellos porque tienen, por ejemplo, estar con nosotros tres parece que es lo que se tiene que fumar. Pero ellos, pero tenemos que tener en claro esto, y ya lo dijo Cristina Kirchner más de una vez. Ella no tiene la misma idea de la Constitución que nosotros. El populismo, digamos, autoritario, las distintas formas de totalitarismo, el poder lo tiene una persona, un grupo, y no hay división de poderes. Es así. Entonces, ellos tienen esa concepción, por eso les gustan los regímenes como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua. Osvaldito, querido, esto lo decíamos hace ya cuántos años que estamos trabajando, como 15 años, ¿no? Lo decíamos cuando descubrimos aquel librito que se llamaba La razón populista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, donde decía que cuando alguien llegaba con una exuberante cantidad de votos al gobierno, no había vallado constitucional ni legal cuando ganó con el 54%. Claro, es así. Mirá hace cuánto que lo venimos diciendo esto de nosotros. Es así. Bueno, yo los debo dejar ahora. Bueno, te dejamos entonces, o déjanos vos como quieras. Porque me tengo turno con el psicólogo. Enseguida, muy bien. Después de la sugerencia hecha en este programa. Tened cuidado que esta señora nos va a llevar a todos al psicólogo. Sí, bueno, quizás lo necesitemos. Abrazo. Bueno, gracias, saludos. Chau. Gracias, Era el doctor Osvaldo Pérez San Martino, 18:28 minutos. Yo creo que es un buen momento para una pausa y volver enseguida. ¿Qué les parece? Bien. Como les parezca. ¿O quieren ir al psicólogo? Antes de eso, no, quiero hacer una aclaración. Que yo no vaya al psicólogo no quiere decir que no haga terapia. Y mi terapia es la clase de tenis, porque una hora pegándole a la pelotita, a la cual le pongo la cara que quiero, es realmente un modo de descargar tensiones. Un día me lo dijo por teléfono, le digo, che, ¿dónde estás? Que no, mis ahora no te puedo atender porque estoy en el psicólogo. Y yo dije, claudicó,
va al psicólogo a los 70 años y me dice, y digo, estás siendo psicólogo, mira vos, me vas a hacer repensar a mí. Y me dice, no, ¿qué psicólogo? Estoy jugando al tenis. Los compañeros de tenis lo querían matar porque tenía el teléfono mientras jugaba al tenis. Qué horror. Vamos a la pausa, vamos, chicos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfit vamos a cuidarte. En Anfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. $18:31. Bueno, hoy estamos, parece, bastante divertidos en esta jornada. Y después que lo mandaste a Luis Sebasco, a mí y a Pérez San Martín, al psicólogo, no vamos a claudicar, vamos a seguir sin ir al psicólogo. Luis? Así están ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, pero ahora los voy a interrumpir porque voy a hablar con alguien que tiene una jerarquía importantísima y bueno, que obviamente quien fue presidente muy corto tiempo de todos los argentinos, todos lo llamamos, fue el mejor, que fue nuestro presidente, nuestro mejor presidente, y él dijo que fui mejor presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo y que los presidentes que no hagan nada malo ya dijo, es un logro histórico, tiene ya su lugar en la historia y es nada más ni nada menos que el doctor Federico Pinedo. Doctor Pinedo, ¿cómo le va? El doctor Jorge Enríquez, el doctor Luis Sebasco y María Luján Batallán lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Hola Federico, buenas tardes. Hola Federico, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de estar con ustedes. Venís a poner un poco de seriedad en el programa porque estábamos hablando de... Sí, ya oigo. Entonces vamos a tratar con un expresidente de comportarnos como se debe. Como corresponde, con la investidura que le corresponde. Así es. Que tratamos de que, bueno, esa investidura, ese cargo que detentaste por pocas horas, cuando uno compara y lo escucha el actual presidente, la verdad que... Se extraña. No, vos sos una mezcla de Churchill y Adenauer, más o menos. Porque después de ver el papelón que hoy hizo en Bariloche, se equivoca con las personas, bueno, un desastre. Pero la pregunta que te hacemos es, ahora ya yendo un poco más serio, porque la verdad que es necesario ver un poco de humor, porque yo a veces tengo algunos pensamientos muy apocalípticos del futuro nuestro, sobre todo cuando escuchás a alguien como Guado de Pedro o el Cuervo Larroque o la Presidenta que quieren hacer de esto una guerra santa, tan santa que hay un santuario y parece en Juncal y Uruguay. ¿Cómo estás viendo vos lo que puede suceder en las próximas horas? Que creo yo que nos preocupa a todos, ¿no? Yo creo que todo el episodio de Juncal y Uruguay fue una cuestión organizada para tapar dos temas muy graves para el oficialismo,
que son, por un lado, el pedido de condena de la presidenta, por supuesto, que todo el mundo es consciente de eso, y por otro lado, la extraordinaria gravedad de empezar a vivir en un régimen de alta inflación que lo que hace es carcomer los ingresos de los sectores más pobres que pasan a la miseria o de sectores medios bajos que pasan a la pobreza, porque la inflación es precisamente eso, quitarle valor al dinero de las personas. Entonces los que menos tienen, cuando les quitan valor, se quedan abajo de sus necesidades más elementales. Y esto es lo dramático de la situación. Así que me parece que es el ajuste propiamente dicho, porque la inflación es el ajuste que está sufriendo, claro, sobre todo lo sufre la gente que obviamente menos tiene, ¿no? Entonces después cuando dicen, porque nosotros les damos el plan, no, primero que no dan nada, porque no es que el gobierno da un plan, porque tienen los remedios gratis no hay nada. Esto lo pagamos los argentinos, lo pagamos con inflación, lo pagamos con impuestos, quienes tenemos que pagar impuestos, entonces es una mentira. Cada punto de ese 21% de IVA más la inflación es el ajuste que está sufriendo justamente la clase que menos posibilidades tiene, ¿no? Sí, la inflación, cuando no se ajustan los gastos públicos de un Estado mal administrado, lo que se ajusta es el bolsillo de la gente, que lo tiene que pagar, y lo pagan, como decís vos, los más pobres con la inflación. La inflación, muchos economistas le llaman el impuesto inflacionario, es un impuesto contra los más pobres, quitándoles parte de su capacidad de compra, por supuesto, ¿no? Así que bueno, me parece que lo de Juncal Uruguay básicamente buscaba cambiar el foco de atención del público hacia ese lugar, en lugar de ver estas otras dos cosas graves que tenemos que afrontar en este momento, con una actitud muy, como diría, peligrosa del oficialismo, de una parte del oficialismo en relación con los poderes de la democracia. Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo, por eso hay tanta tensión en este momento en la política nuestra, y tenemos que tener la serenidad y la calidad para pasar este momento y para poder pensar en darle una expectativa, una salida, una esperanza, una sensación de que hay alternativa a esta situación que estamos viviendo. Ahora, Federico, cuando te escuchaba hablar del tema de la inflación, ¿no? Qué sensación extraña de que estemos hablando de lo mismo que hablábamos hace 40 años. ¿Te acuerdas cuando empezamos con las juventudes de centro a cuestionar la inflación? Teníamos un 180% de inflación anual allá por el año 82, 83, 84, y seguimos hablando de lo mismo. Es una cosa increíble que no aprendimos frente a la evidencia de que los efectos de la inflación ha hecho crecer la pobreza en la Argentina de una manera estruendosa. Sí, lo que pasa es que el tema no es la inflación como cosa así misteriosa económica que sucede. Totalmente. Y que alguien no aprende. El tema es que hay políticos que quieren gastar más de lo que tienen para que los voten. Y entonces llega un momento en que los gastos del Estado, ¿cómo se financian? ¿Cómo se pagan? Sí. Se pagan, en primer lugar, con los impuestos. Si no te alcanzan los impuestos, con deuda. Y si no te alcanza la deuda, con inflación, sí. O si no te prestan plata, que es lo que pasa ahora, porque en la Argentina nadie le va a prestar plata, ni le presta. Entonces, los tipos le meten a la maquinita de fabricar billetes para hacer sus pagos, y cada billete que ponen en circulación le quita un pedacito de valor a los salarios del tipo más pobre de la Argentina. Entonces, funciona así, es una cosa perversa, pero funciona así. O sea, no es un problema técnico que algún economista no se da cuenta, salvo las tonteras que dice Kicillof, que emitir no genera inflación, bueno, todas esas cosas. No sé con qué libro estudió ese chico. No, sí, se hacen los vivos. Ellos saben, pero se hacen los vivos. Lo cierto es que gastan más plata de lo que tienen para que los voten. Y no, ellos mismos decían en la última campaña el plan platita, empezar a repartir plata para ganar las elecciones, que además las perdieron, y ahora de la plata que emitieron es la inflación que estamos teniendo y sufriendo en este momento. Entonces, ellos saben perfectamente cómo funciona el tema, pues no son idiotas,
o no creo que sean idiotas, y entonces hacen esas cosas para hacer política, y los que pagan el plato, como digo, son los más pobres de la Argentina. Lo pagan todos, pero lo pagan más los más pobres, que les quita la posibilidad de tener lo básico. Claro. Sí. Y por otro lado, también es cierto que más allá del tema inflacionario que están tratando de ocultar, no podemos dejar de lado también lo disolvente que resulta este tema de la amenaza al sistema judicial con generar graves disturbios sociales o violentos en caso de que se dicte finalmente sentencias condenatorias contra Cristina Kirchner, ¿no? Esto es una cosa que también, una cosa es una acción política para tapar un efecto de la realidad, y otra cosa es este tipo de amenazas que son bastante parecidas a una sedición formal o cosas por el estilo, porque realmente se está tratando de condicionar a uno de los poderes del Estado. Sí, básicamente lo que quieren es que no exista uno de los poderes de la democracia, ¿no? Que es un poder esencial que recuperamos en el 83, que es el Estado de Derecho. O sea que el Estado de Derecho básicamente quiere decir que la ley está por encima de cualquier persona, que se aplica a todos por igual, y que los jueces son los jueces de la ley y no los jueces del poder, y que las leyes tienen que respetar los derechos que cada ciudadano tiene y que la Constitución les reconoce. Entonces, eso es un Estado de Derecho que genera mucha previsibilidad, y gracias a eso se ha hecho el gran progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años, de una manera muy impactante en los últimos 50, y si vos eliminás eso, la alternativa, que parece ser la que propone el kirchnerismo, aunque no lo dice, pero es así en la historia de la humanidad, la alternativa del Estado de Derecho es la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del más violento, y bueno, con eso tenés garantizado pobreza, miseria, violencia, inseguridad, bueno, todo lo que las sociedades no quieren pasar. Es lo que decía Rousseau en el contrato social, que para poder vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley. Desde ya absolutamente. Que sí. Desde ya que sí. Y creo que ayer, no sé si leíste o escuchaste lo que dijo Rosati, ¿no? Uno de los miembros de la Corte en la Asociación de Abogados, que fue muy claro porque dijo que el modelo, o sea, estamos hablando de Rosati, quien fuera ministro de Néstor Kirchner, y dijo que el modelo de la Constitución es el capitalismo porque fue tomada del modelo de los Estados Unidos, y que en definitiva únicamente puede modificarse la Constitución mediante una reforma o una revolución, y que hay que atarse al mástil de la Constitución Nacional, y creo que en eso coincidimos todas las personas que estamos medianamente en nuestros cabales, ¿no? Sí, coincidimos todos los que no dicen que el actual sistema constitucional es una rémora de la Revolución Francesa, que fue hace más de 200 años y que por lo tanto es caduco, ¿no? Eso dijo la actual vicepresidente. Claro. Sí, lo que pasa es que ellos quieren ir más atrás de la Revolución Francesa, cuando había un señor que era el monarca absoluto, claro, ¿no? Porque antes de la Revolución Francesa había una humanidad que había pasado por varias cosas. También había pasado por la República Romana, también había pasado por la democracia griega, pero bueno, después también vinieron los hunos, vinieron los mongoles, qué sé yo qué, vinieron... La dictadura, no nos olvidemos que hubo una dictadura romana también, ¿no? Sí, dictaduras, sí. atropellos, genocidios, hitlerismo, comunismo, todas las atrocidades de la humanidad. Bueno, eso es lo que dejó atrás precisamente el Estado de Derecho, ¿no? Claro. Que es lo que queremos defender, porque si no vamos a volver al mismo lugar, y el mismo lugar es las masacres, porque donde el gobierna el más fuerte, entonces el tipo más violento del barrio te va a matar a tu hijo, y bueno, y entonces vos te la vas a tener que comer, pues decís que ese es más violento, entonces esa es la ley del más violento, y bueno, esto es inaceptable. Totalmente. Todo el mundo se da cuenta que es inaceptable. Ahora, llama la atención que en estos cuestionamientos que están buscando apoyos, o sea, quienes son de más o menos su identidad política, podemos decir, como es el presidente chileno, Boric, o Lula como candidato, todavía no le prestaron el apoyo. Están tratando de evitarlo, ¿no? Están en el camino sinuoso, diría Jorge Enríquez. Bueno, que yo creo que esto tiene un sentido.
Porque Lula, si bien tuvo una condena que después fue dejada sin efecto por una cuestión de competencia, lo que se le imputaba a Lula ni siquiera empieza con lo que se le imputó a Cristina, ¿no es cierto? Que a quien se le reprochan gravísimos casos de corrupción. Y Boric no tiene ningún acto de corrupción, es decir, salir a apoyar en este contexto no tiene mucho sentido para ellos. Yo no creo que Lula, que justamente tiene que enfrentar una elección respondiendo al tema del lavallato y que está diciendo que en su gobierno hubo corrupción y que aprendieron y que no va a volver a verla y demás, obviamente no puede salir a apoyar a quien acaba de ser acusada de graves actos de corrupción. Yo no me parece razonable ni siquiera pedírselo. Desde ya que no, sí. Claro. Ahora, Federico, acá Jorge te quería hacer una consulta. Mira, en las últimas horas se habló de, ya lo hablamos de esto con Laura Rodríguez Machado también, poniendo el acento, y con Fernando Iglesias, poniendo el acento en que no hay fisuras dentro de la coalición opositora, que hay lo que yo llamo siempre, me encanta esa frase, que no sé de dónde la saqué, pero que es la unidad en la diversidad, que no seguimos a un líder mesiánico y que es muy bueno que haya esto, porque sabemos bien de que esta es la coalición más exitosa, yo creo que desde antes de la democracia nos teníamos que remontar para hablar de alguna coalición exitosa en la Argentina, los primeros años del siglo XX, ¿no? Porque se ha mantenido en el oficialismo y en la oposición. Y fueron muy buenas las palabras que vos dijiste en un tuit, un grupo de WhatsApp que tenemos, donde llamaste a que tengamos un poco más de, digamos que por más que no nos guste algo que está haciendo alguien dentro de la coalición, tengamos como que no exhibamos la posibilidad que alguien pueda enrostrarnos fisuras que no tenemos. Y me gustó mucho eso que dijiste, porque bueno, a partir de que vos lo dijiste mucho que estamos ahí, no vamos a hacer nombres, pero dijimos excelente, entre yo, excelente lo dicho por Federico. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre este tema y después, te tiro a las dos juntas, como encargado de los equipos de trabajo en materia de relaciones exteriores, que hay muchos amigos que después por privado te voy a decir que quieren sumarse a trabajar contigo, ex embajadores hasta ayer nomás. ¿Cómo estás viendo, cómo ves la posibilidad de una nueva inserción que habíamos logrado gracias a Mauricio en el mundo, G20, respeto, nuestro norte que tiene que ser la OCDE? ¿Cómo estás viendo vos? Esas dos preguntas te quería hacer, una reflexión y una pregunta. Bueno, el primer tema a mí me sorprende mucho que incluso muchos periodistas que se supone, ellos dicen que defienden la libertad y que cada uno opine, que pueda opinar, la libertad de expresión y qué sé yo qué. Cuando un político dice lo que piensa, le dicen que se tenía que quedar callado porque esto atenta contra la unidad de la oposición. Si un político piensa que algo es bueno para su país o algo es malo para su país y tiene que tratar de revertirlo, se puede equivocar el político o no, pero decirle que se tiene que callar es una cosa que es difícil de entender, ¿no? Para los que defendemos la democracia y la libertad de las personas. En segundo lugar, uno puede estar en el mismo partido con millones de personas. Nosotros hemos sacado más del 50% de los votos. Hemos sacado, nuestra coalición, más del 40% de los votos en cada elección que se presentó desde el 2015 hasta ahora. En el 2015, 17, 19 y 21 sacamos más del 40% de los votos en una ocasión en cada turno. Y entonces, pensar que todas esas personas de la Argentina vamos a pensar lo mismo y tener la misma mirada es una cosa ridícula, ¿no? Pero entonces, si hay un dirigente que dice, yo creo que hay que ir por esta calle, y el otro dice, yo creo que es mejor ir por la otra, no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que tiene de malo? Y que se tienen que quedar callados para que no les digan que se están peleando, ¿no? Pues, no es pelear, es opinar, ¿no? Así que, Están matices distintos. La verdad que me molesta. Yo soy un político y
Y me molesta ese pensamiento, es decir, que ustedes no pueden hablar para que no se diga que hay peleas. Pero es que no hay peleas. Somos el mismo partido, estamos unidos, vamos a ir juntos a la elección. Pero bueno, dejemos que la gente pueda elegir quién la representa mejor, que cada uno diga lo que cree que es mejor para la Argentina. ¿Qué tiene de malo? Esa es la primera reflexión. Diferencia de matices, que es lo que hablábamos recién cuando decíamos la Constitución, que la Constitución es nuestro programa, eso tenemos que entenderlo, es la carta de navegación en realidad que hay que aferrarse en tiempos que vienen aguas procelosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, ese es el primer punto. Y el otro tema, el tema de la política exterior, yo creo que la Argentina tiene un enorme futuro inmediato por delante. La Argentina es un productor, junto con los países vecinos, puede formar una plataforma abierta al mundo, no cerrada al mundo, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile. Una plataforma de clase mundial de provisión de alimentos y de provisión de energía y de provisión de minería y de provisión de servicios. Todo eso puede cambiar la Argentina de una manera absoluta, total y revolucionaria, en el futuro inmediato, en el futuro de bastante corto plazo. Por supuesto que hay que hacer mucho trabajo del próximo gobierno para recuperar la confianza y que estas cosas que son hipotéticas sucedan en la realidad, pero la demanda que tenemos de alimentos en sudeste asiático, la demanda que tenemos de energía en Europa, son ilimitadas y la capacidad de provisión de la Argentina también es limitada. Así que si nosotros trabajamos seriamente, hacemos acuerdos con nuestros vecinos en una integración virtuosa y abierta al mundo, como digo, y hacemos acuerdos como tenemos previstos con la Unión Europea, que está esperando que se apruebe el acuerdo que hizo Macri, que nunca más lo trató ese gobierno, claro, con el sudeste asiático, con muchos otros países, bueno, con Europa, todo el tema de energía, que ahora con motivo de la guerra es muy evidente, explotando vara muerta para exportar, que es lo que tenemos que hacer inmediatamente. Bueno, entonces el futuro de Argentina es extraordinario, así que... Sí, lo que pasa es que hay que animarse y hacerlo inmediatamente cuando se pueda gobernar, porque el punto está en que hay que hacer pensar, hay que intentar de que se nos cuele la palabra "y", porque nosotros siempre tenemos esta cosa, ¿no?, que tiene todo el kirchnerismo y el peronismo, que o te alías con Venezuela o te alías con los Estados Unidos. A ver, si le podemos vender algo a Venezuela, bueno, es un problema muy grave lo que están padeciendo, pero si se lo podemos vender, bienvenido sea. Le vendemos a Estados Unidos, es "y", hay que ir por el "y". Con todos los países podemos negociar, pero no cerrarnos China y nada más. No, si los países que crecen, y justamente son los países que se abren, pero acá le estamos limitando a un pobre tipo que quiere vender trigo, soja, al mundo le estamos limitando que pueda exportar. A ver, es lamentable, ¿no?, que desde el Poder Ejecutivo se haga eso. Prohíben exportar y después dicen no hay dólares. Bueno, se tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Bueno, yo creo que este gobierno igual, la verdad que soy muy poco optimista, creo que este gobierno no va a cambiar la situación. Me parece que el único plan que tienen es tratar de tirar la mecha para que la bomba le explote el próximo y no a ellos. Entonces me parece una cosa muy mezquina, muy chiquita, y bueno, con ese criterio no le van a dar muchas satisfacciones a los argentinos, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para construir una alternativa que se basa en el Estado de Derecho, como decíamos al principio, que se basa en el funcionamiento, en la confianza que tenemos que tener en la libertad de las personas, en su capacidad de iniciativa, en que las cosas valgan lo que valgan y que se pueda comprar y vender y producir y trabajar, y en bajar los impuestos y en no generar gastos del Estado que destruyan la actividad de los argentinos. Y bueno, es un cambio muy profundo que requiere mucha convicción y mucha claridad y mucho coraje, pero la verdad es que las perspectivas de futuro y de crecimiento argentino son absolutamente excepcionales. Ahora, si todo eso no pasa, el futuro tampoco va a pasar. Ahora, lo que sí es importante y me parece un desafío, perdón, Jorge, te interrumpí. Sí. Lo que sí me parece que es importante y es un desafío para Juntos por el Cambio es formular ese plan, porque los encuestadores lo que están diciendo es que la gente estaría dispuesta a hacer sacrificios si esos sacrificios tienen una dirección determinada
una finalidad determinada y un plan al cual aferrarse, ¿no? Es decir, me parece que el desafío, más allá de coyunturales discusiones internas, es presentar un plan homogéneo y quien gane la elección de parte de Juntos por el Cambio el año que viene lo va a llevar a cabo. Me parece que la expectativa debería ser esa y presentar un plan coherente en adelante, o por lo menos establecer los lineamientos. Yo tengo en claro que si se presenta un plan ahora, el actual oficialismo va a tratar de destruirlo dialécticamente, pero sí me parece que hay que trabajar y demostrar que se está trabajando en esa línea y que en definitiva los chisporroteos que puede haber entre quienes están pujando por ser candidatos no son, como vos decís, no son más que las situaciones normales dentro de una coalición. Bueno, la verdad verdadera es que estamos trabajando juntos los equipos de todos los candidatos, ¿no? Yo hoy estuve en una reunión con los equipos de energía de Patricia Bullrich, con los equipos de energía de la Fundación Pensar, que trabajan mucho con Horacio Reyes Larreta, con los otros candidatos. Así que la verdad es que estamos construyendo esos programas de gobierno y eso está muy claramente definido en las grandes líneas, ya es absolutamente claro. Y después en el nivel de detalle operativo, eso solamente se puede hacer cuando vos sabés qué es lo que estás tomando, que eso va a ser en diciembre del año que viene, así que no se puede saber hoy exactamente qué es lo que vas a hacer en cada minuto, pero estamos trabajando muy intensamente en esos programas que van a ser comunes y en los que hay coincidencia general en un 70 o 80%, esa es la realidad. Eso es lo que debería trascender de Juntos por el Cambio. Es decir, la gente con la que uno habla, la gente que no está en la política, tiene mucha ansiedad. Como vos decías, muchas veces parecería ser que quieren un Cristina Kirchner de este lado, es decir, alguien que ordene, y esto no es el sentido de una coalición de este tipo, pero sí hacerle saber a la gente que se está trabajando con esa finalidad y que va a haber un plan de gobierno unificado. Eso me parece que calmaría mucho los ánimos. Sí. Eso definitivamente es la realidad, eso está sucediendo. Por primera vez hemos puesto el tema inflacionario como tema número 1. Estamos de acuerdo en que hay que hacer un plan de choque para terminar con la inflación rápidamente, de manera contundente. Esto es diferente del enfoque que se le dio en el pasado al tema inflacionario, que buscó una disminución gradual en el tiempo. La verdad que no hay tiempo, el daño es muy grande, hay que hacerlo como se hizo en Brasil con el plan real, en la Argentina con el plan austral, en la Argentina con la compartibilidad, en Israel con el plan de desinflación. Son temas conocidos, se sabe qué es lo que hay que hacer, hay que bajar el gasto, hay que bajar los impuestos, hay que poner a la gente a trabajar y a producir. Seguro. Y eso termina con la inflación. Así que hay mucha gente que dice esto va a ser recesivo, no sé qué, el sacrificio. Yo estoy absolutamente convencido de que un plan antiinflacionario bien hecho que genere fuerza expansiva. La estabilidad es la base de todo. Lo que va a generar es mucho optimismo y mucha actividad económica. La Argentina está muy por debajo de su nivel, así que yo soy un optimista total en eso. Bueno, por lo menos tenemos una buena onda, una buena energía para decir de alguna manera vamos a encarnar el futuro. Federico, un placer como siempre tenerte con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, siempre poniéndole un manto de piedad a todas las discusiones que uno pueda llegar a tener y siendo ecuánime. Gracias. Un abrazo, Federico. Un abrazo, Chau, Fede, Fede. gracias. Mientras tanto, acá estamos viendo que el gasto público disminuye sensiblemente. Por ejemplo, Cabandier gastó 12 millones de pesos en sanguchitos de miga y media lunas, el presidente gastó 235.000 pesos en fiambres para la picadita que tiene, aflojá con los ñoquis, como decían en el barrio, no aflojá con la pasta, que cada día tenés una panza más grande, Alberto. Y tiene la frutillita acá, la niña del equipo, que la va a contar, que es la frutillita de la torta. Bueno, que una lancha está comprando la provincia de Buenos Aires en $315.000 para la isla Martín García, Así que para poder ir a la isla Martín García, más allá de que existen los catamaranes, que existen los servicios de turismo, la gobernación va a tener su lancha. Así que maravilloso. Sigamos ¿Para el turismo gasto. es?
No, no dicen de que sea para turismo, para la No, gobernación. pregunté para la gobernación. Para la gobernación. Yo no quiero ser mal pensado, pero algunos se querrá ir a alojar en Martín García. En otra época se alojaban expresidentes. Es un datazo el que acabas de dar, ¿eh? No quiero, me van a tratar de golpista, no es eso, ni destituyente, pero es... Yo les aclaro que un día fui en lancha. Yo también una fui, lanchita, obvio. Pero no, yo fui con una lanchita, con un chinchorro, con 2 amigos de Tararira de Martín García. Es muy agradable, si uno la supiera utilizar como atracción turística sería genial. Y nosotros entregamos en hora a nuestros amigos que vienen después. Con ellos le ponen nuestros amigos que vienen ahora le ponen un cariz mucho más, menos patético como el nuestro, porque hablan de Venecia, hablan de lugares turísticos. ¡Qué lindo! Sí, hablan de grandes pintores, de museos, así que nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Los saluda Por Jorge supuesto. Enríquez, ahora Luján Batallar Luis. Buenas tardes. Bueno.